Audionovela. Nadie se vuelve a encontrar. De Wu Jining. Empecemos con el capítulo siguiente. De 51 al 60. Nadie se vuelve a encontrar. Capítulo 51. Taurán apretó los dientes, medio aturdido. Solo continuó luchando a pesar del error que cometió. No tenía ninguna idea en mente cuando empezó a atacar. Kyoye no había visto venir ese tipo de temperamento impulsivo y se vio obligado a dejarle 3 marcas gigantescas en el cuello, al comenzarlo a asfixiar. Joder, ¿por qué no solo te portas bien y me escuchas? Eres un tonto. Cuando Taurán se escapó de su agarre, hubo un suspiro de alivio por parte de su garganta. Todavía tenía las uñas clavadas en el brazo de Kyoye, al momento de mirarlo fríamente, como si estuviera juzgando a alguien que consideraba inferior a él. Kyoye se carcajeó de una manera escandalosa, y la última gota de paciencia que tenía finalmente se agotó. Tiró de la mano de Taurán con la suya y con la otra apretó agresivamente su abdomen. Taurán descargó la mitad de una voz agonizante desde lo más profundo de su sistema. Sintió todo el cuerpo pesado y entumecido. Esta vez la fuerza para resistirse ha desaparecido también. ¿O dices que las cosas que yo te ofrezco no te gustan porque no son de caridad? Kyoye tomó la camisa de Taurán y lo levantó hasta sujetarlo de la cintura. Los ojos de Taurán pronto estuvieron cubiertos por una tela fina que no le permitía ver nada. Debido a la oscuridad, cada toque en su cuerpo se amplificaba o ocasionaba que se retorciera sin que lo pudiera evitar. Después de todo, el Taurán original había sido entrenado para ser así. Descubrí que aunque tienes una boca dura, tu cuerpo es particularmente suave. Kyoye se lo dijo en la boca. Taurán estaba demasiado cerca de él. Lo golpeó con una suave respiración y luego con otra y con otra más. Kyoye incluso percibió que el aroma de Taurán es similar al de un cedro rojo, suave y persistente. Kyoye parece encontrar que realmente le gusta y presiente que es lo mismo que cuando hace que su amigo modifique su motocicleta hasta dejarlo como nueva. No puede evitar querer tocarlo, no tiene que ser demasiado profundo, no quiere ser demasiado codicioso. Es el tipo de cercanía y tentación que te recorre desde la punta de los dedos hasta la punta de la cabeza. Un día cuando Kyoye vio a Taurán, sintió que sus sentidos se adormecían y que los latidos de su corazón no podían esperar para ser completamente de él. Solo piensa, quédate conmigo. Por favor, quédate conmigo. Kyoye lo besó de la misma manera que un demonio. Taurán recuperó algo de fuerza y buscó a tientas la lámpara de cerámica que Kyoye había dejado en la mesita ese mismo día, cuando lo llevó de comer. De inmediato lo levantó y quiso golpearlo en la cabeza con ella, pero el cable estaba conectado a la línea y al momento de intentar pegarle, la luz se apagó y sacó incluso pequeñas chispas. Kyoye reaccionó de inmediato. Taurán se acomodó la ropa. Sus ojos se fueron en Kyoye, quien estaba actuando alerta y disgustado. Kyoye solo conoció el dolor y el rechazo. No sabe que lo que experimenta es amor, y no sabe cómo mostrarlo de una buena forma. Kyoye se levantó, se detuvo junto a la cama y miró a Taurán. Una vez que las heridas de su corazón nuevamente ignorado se cierran, el orgullo lo domina y pasa a romper la lámpara con sus propios dedos. Al final pasó por alto la porcelana rota y salió de la habitación. Taurán no entendía los cambios emocionales de Kyoye había producido frente a él en un único instante. Solo sintió que en ese comportamiento era horrible y enfermo. Vio que la puerta estaba cerrada y de repente pensó en algo. Antes de que Kyoye mandara a alguien a su habitación para limpiar el desastre, se levantó de la cama y tomó un pedazo de porcelana, lo suficientemente pequeño y afilado. La ansiedad en su corazón se estaba haciendo cada vez más grande. Temía que Lee Se-kun lo abandonara allí. Taurán tenía siempre el mismo sueño después de todo, el sueño en el que mientras dormía, Lee Se-kun colocaba un billete sobre su almohada para no regresar jamás. Ese tipo de tristeza se siente como si hubiera ocurrido alguna vez.
Cada vez que se despierta, se pone nervioso e incómodo. Él estaba dispuesto a ser un sustituto porque era mejor a quedarse sin nada. Pensaba que en realidad no había nada de malo en ello, pero el Taurán de este momento ya no se atreve a pensar así. ¿Qué creía? Las cenizas obviamente siempre serían más importantes. Solo tras razonarlo un poco es cuando no puede esperar a morir. No es un mero sentimentalista. Realmente no sabe de dónde viene, a dónde va, y no es algo que pueda dejar pasar de nuevo. Taurán caminó para quitar todas las cortinas y descubrió que todavía estaba muy brillante afuera. También descubrió que estaba en el primer piso. La vista se encontraba cubierta por rocas gigantes y vegetales, y no se podía ver nada más que un par de kilómetros. Taurán se sentó a un lado y observó la ventana. No ha comido nada desde que aterrizó hasta ahora, y su estómago sufre entonces de entumecimiento y de un dolor que le quema como el fuego. Taurán extendió su dedo y escribió el nombre de Lisicún en el cristal. Algunas de sus quejas más escondidas se alzaron en sus labios. Esperaba que Lisicún lo llevara a casa para comer. No hay otra manera de que lo haga. Es una forma muy rara de continuar teniendo al menos un poquito de esperanza. Kyoye no apareció hasta la noche. Primero preguntó si Taurán había comido, y cuando le dijeron que no, toda su ira se esparció una vez más. Feng Shu todavía estaba parado en la puerta, y no hizo ningún esfuerzo por frenar sus movimientos. Al notar que estaba destrozado la mitad de la sala de estar, ¿qué ocurrió? Mi amigo quiere morir de hambre. A los ojos de Feng, Taurán tiene apenas 18 años y unos pocos meses, es decir, es una actitud normal para un joven enojado. Alguien tiene que presionarlo, solamente es eso. Así que Kyoye, que es un niño medio grande y absolutamente descarriado. Lee Se-kun no lo estaba pasando mejor. No puede hablar ni con sus mejores amigos sobre las cosas que pasan con Kyomin. Los conoce bien, ocasionarían un incontrolable juego en su círculo social. La gente sabía que hubo una persona llamada Chen Xia, y había también que a Lee Se-kun le gustaba mucho. Ahora hay más chismes, habladurías sobre su tristeza y del afecto, y la historia del amor que tiene con Taorán. Incluso los nuevos miembros a menudo le preguntan a Tang Shiji sobre eso. Solo Lee Se-kun sabía lo que estaba pasando en su propio corazón, aunque a menudo pensaba que no era justo para Chen Xia. Cuando utilizó a Taurán para olvidar su soledad, no lo consideraba un sustituto. El fantasma de sus acciones hizo una diferencia, y en un instante parecía estar con Chen Xia otra vez. ¿Cómo podía entonces sofocar todo eso? Nadie se vuelve a encontrar. Capítulo 52. La lluvia de este año fue particularmente extraña. No había ocurrido lluvias en todo el verano. Ahora está a mediados de octubre y sin embargo llueve terriblemente. Nadie dentro de la casa molesta demasiado a Taurán. Su único pasatiempo es mirar fuera de la ventana, a las rocas y a las flores y las enredaderas altas que trepan por la cerca. La fuerte lluvia sopló rápidamente las plantas y el cristal estaba tan abierto de líneas de agua que no se podía ver algunas. Kyoye no esperaba que Taurán realmente no comiera nada. Esta persona no parecía del tipo que hiciera una huelga de hambre. Su cara fría y el genio malhumorado que le ofrece son acciones destinadas a hacer que Kyoye no sea feliz. Al final, Kyoye también era un niño y realmente le gustaba a Taurán desde el fondo de su corazón. Después de un día o dos sin cambios, finalmente entró en pánico. Tuvo que aceptar el contratar a alguien para que entrara y le pusiera una aguja con una sonda para alimentarlo así. Incluso optó por la negociación. Ven, dime, ¿qué quieres? Kyoye no puede ver a Taurán en ese estado. Él no respondía porque no tenía ninguna fuerza debido a que no comía nada. Taurán se pegó a la ventana y su cuerpo es más delgado y pálido que antes. Kyoye suspiró y finalmente se agachó para tomar los hombros de Taurán. No te preocupes. Espera que la lluvia se detenga y entonces te llevaré a dar un paseo. Las lesiones en el pie de Taurán ha estado mucho mejor recientemente, por lo que caminar no debería ser un problema.
¿Qué quieres hacer conmigo? Tauran habló, pero su voz se escucha tonta. Kyoye se sorprendió, pero finalmente logró admitir: Te quiero, Tauran. Esas fotos de ti me lastimaron porque te quiero. Los ojos de Kyoye se llenaron de ansiedad y rabia. ¿Por qué quieres morir? ¿Soy peor que Lee-se-kun? Tauran no quería decir ni una palabra. ¿Cómo puede explicarle para que entienda? Lee-se-kun lo dejó, lo botó, lo lastimó, pero lo esperaba. Kyoye era su mejor amigo y había terminado por violar en la sala de equipamiento. El suelo era demasiado frío y demasiado duro, y era demasiado vergonzoso ser forzado a abrir su cuerpo. La mirada que le lanzó Lee-se-kun en el hospital le provocó sentirse demasiado sucio. Para decirlo sin rodeos, estaba decepcionado. Pero Kyoye no está consciente de sus propios errores. Es demasiado irracional y confiado. Incluso el amor que le profesa tiene un alto nivel de misericordia y caridad. Sé que ya no quiere ser prostituta. Kyoye le tocó el cabello. Tauran opinaba que hacerlo era una estupidez. Tal vez Lee-se-kun es mejor para ti. Estás dispuesta a gustarle, pero realmente no puedo pensar en eso. Tauran se burló. Dijo que le gustó. ¿Sabes? ¿Quién no ha dicho alguna vez una frase de dientes para afuera? ¿Sabes que no quiere vivir solo? Las personas así mienten siempre. Kyoye sonrió irónicamente. Te lastimó, ¿verdad? Pero no actuó como si no pudiera recordarlo. Mi hermano me llamó para decirme que había aceptado dejarte conmigo a cambio del cuerpo de Chenxia. Tauran solo recordó lo mucho que tuvo que cambiar como Lee-se-kun para que no lo botara de la casa. Lee-se-kun estaba tan enojado todo el tiempo, pero no tenía ganas de aceptarlo frente a él. Al principio, cuando Kyoye le dijo a Kyomin sobre las cenizas y sobre lo obvio que sería que las eligiera a ella sobre él, Tauran tuvo algunos sentimientos vagos y dolorosos, pero nada que no hubiera pensado desde el inicio. La gente tenía instinto de evitar las desventajas. Parecía que todo el sentido de su vida era encontrarlo, a esa cajita, que no tenía sangre ni derramaba lágrimas, pero que amaba inmensamente. Tauran es un hombre de carne y hueso. Está muy triste y también está muy solo. También recuerda claramente la palabra de Lee-se-kun. Él no vale la pena. Si Chenxia hubiera sido violada, entonces tomaría un cuchillo y los mataría a todos. Las palabras de Lee-se-kun son demasiado hirientes. Tauran estaba tan paralizado que estalló con furia, como si los sentimientos impulsivos de Lee-se-kun no le sacaron el corazón. Resultó que todo lo que representa, lo que vive, lo que es ligero, y desde hace mucho tiempo que se ha sentido una existencia superficial. No te creo. Tauran contuvo el aliento, se mordió la mejilla y miró para otro lado. Bueno, no te forzaré a creerme. Kyoye estaba presionado con todo lo que tenía. De todos modos, después de que haya terminado la semana y no veas cambios, ya no podrás mentirte a ti mismo. Tauran no emitió sonido y su frente estaba contra el cristal. Cuando Kyoye se aproximó, descubrió que no se puede ver nada afuera, pero los ojos de Tauran todavía están mirando el jardín. ¿Quieres salir? Este es el tema más moderado que Kyoye ha tocado hoy. Tauran levantó la mirada y lo barrió rápidamente. ¿Hay condiciones? Come algo. Kyoye extendió la mano y trató de ayudarlo a levantarse. Si no puedes hacer eso, tendrás que seguir mirando la ventana mientras mueres de hambre. Tauran aceptó, en parte porque ella no podía seguir aguantando la aguja. ¿Qué hay de comer? Kyoye se sobresaltó un poco. Oh, te daré algo de inmediato. Tauran se comió entonces un pequeño tazón de papilla. Su estómago estaba ardiendo porque no había comido por mucho tiempo. Todavía no puede decir que se ha adaptado a tragar, pero lo intentaba con todas sus fuerzas. ¿Y bien? Kyoye tomó el tazón y le dijo: Te llevaré. Estaba lloviendo afuera. Aunque el sistema de drenaje de la mansión era muy bueno, algunos lugares todavía acumulaban demasiada agua. Feng Shu originalmente leía el periódico mientras estaba sentado en el sofá. Era aburrido y no respondía a ninguna de las preguntas del joven. Escuchó que Kyoye le pedía a la mucama 2 paraguas, y allí fue cuando capturó su atención. ¿Qué quieres hacer? Llevarlo a caminar. ¡Qué loco eres!
Así no es como se juega al secuestrador. ¿Crees que puedes simplemente salir a pasear con la persona que encerraste en tu habitación como si de pronto la casa se hubiera vuelto un hotel de 5 estrellas? Feng Shu, eres muy molesto. Solo lo llevaré de un lado a otro. Feng Shu no pudo encontrar ninguna queja que decir durante mucho tiempo. Al final solo dibujó un círculo imaginario a su alrededor. Envuélvete en tu optimismo entonces. Anda. Kyoye no dijo nada. Pensó que solamente tenía que tomar un paraguas, complacerlo y volver. Feng Shu, mientras tanto, miró fríamente la espalda de Kyoye y se echó a reír. De todos modos, no era su hijo. Le había dicho que Kyomin volviera a limpiar cualquier desorden que hiciera. ¿Para qué molestarse entonces? Taurán tomó un par de zapatos con suela de goma y caminó lentamente junto a Kyoye, quien sostenía un paraguas a su lado. Las personas que trabajaban en la casa no dejaban de mirarlos, del mismo modo que si tuvieran una enfermedad mortal. ¿Son molestos? Kyoye se quejó en el oído de Taurán. Yo también los odio. El oído de Taurán es muy sensible, por lo que se aleja un poco de él para evitar seguir sintiéndose incómodo. Está bien. Kyoye parecía honestamente feliz de hablar así, que pronto se olvidó de ser estricto. ¿A dónde quieres ir? Te llevaré. Afuera de la habitación. ¿Dónde está el jardín de rocas detrás de la ventana? Es un poco lejos. Tus pies no pueden soportar todavía. ¿Puedo cargarte? Taurán naturalmente no está dispuesto. Kyoye se levantó las cejas y sonrió. Entonces, ¿no podemos ir? Taurán arrugó la frente por un largo tiempo. Estaba realmente aturdido. No quería irse todavía, pero no deseaba que Kyoye lo toque. Estaba parado sin hacer nada, sin poder ver el jardín de rocas. Pensó que era muy fuerte, pero todavía estaba débil y angustiado. Vamos, hace frío, le susurró Kyoye antes de envolver la mano alrededor de la muñeca de Taurán. No te esfuerces, vamos a disminuir la velocidad. Taurán encontró entonces un pequeño racimo de flores que había sido arrojado al suelo por el viento y la lluvia. Eran hermosas y ahora estaban desordenadas, aplastadas. Taurán se puso de rodillas e intentó levantarlas, pero el florero en el que estaba ya se encontraba roto. No te levantes, vas a cortarte con el barro. Si te gusta, encontraré a alguien que te compre un ramo más grande. Kyoye inclinó el paraguas con su dirección. Cuando la lluvia se detenga, verás que las flores van a seguir estando vivas. No hay necesidad de que estés tan preocupado. ¿Puedes pararte? Absolutamente. Kyoye también se puso de rodilla junto a Taurán y le permitió apoyarse en sus hombros para levantarse del suelo. Cuando era niño me gustaba cortar las flores y césped. Estaban con mi hermano en ese momento. De pronto noté que mi mirada enojada al hacer un ramo de flores fue porque las corté. El tono de Kyoye es un poco bajo. Luego de eso me dio un conejo. Dijo que eso me ayudaría a aprender a cuidar las cosas. Taurán miró a Kyoye. Sus ojos finalmente se veían suaves y encantadores. Kyoye bajó la cabeza y sostuvo gentilmente su mano para susurrar. Voy a protegerte también. Taurán no lo escuchó, pero tampoco dijo nada. Estiró su mano y recogió algo de lluvia fuera de los paraguas. De repente sus piernas estaban suaves y terminó por caer simplemente sobre la tierra. Kyoye estaba sorprendido y volvió a arrodillarse para ayudarlo. ¿Qué pasa? El color de sus labios de Taurán se volvió blanco, y de pronto estaba golpeando repentinamente la mano contra su pecho. Estoy muy asustado. Su corazón no dejaba de palpitar. Algo dentro suyo dolía, pero no podía decir exactamente qué parte era. Está bien. Voy a llamar al médico, ¿de acuerdo? Kyoye se quedó con Taurán. El paraguas estaba inclinado todavía en dirección a Taurán, y la lluvia empapaba por completo los hombros de Kyoye. Kyomin estaba detrás de alguien. Le estaba dando un enorme paraguas negro camino en su dirección, llevando consigo una pequeña caja de madera en la mano. Lo que hay en ella es evidente. ¿Qué estás haciendo? Dijo Kyomin, muy tranquilo, pero todos los que están familiarizados con él saben que está a punto de ponerse a gritar. El corazón de Taurán tiene algunos problemas. Hermano, tengo que llamar al médico pronto. Kyoye estaba tan ansioso que su frente sudaba y temblaba como si estuviera de verdad preocupado. Taurán también tenía una cara fea, pero su miedo y opresión no provenía de esos hombros.
sino de la pequeña caja que tenía en la mano. Alguien lleve al niño al sótano. ¿Quiere? Kyomin obviamente había ignorado las palabras de Kyoye. Hermano, no. ¿Qué estás haciendo? No te atrevas a tocarlo. Kyoye se movió a golpe a la persona que quería llevárselo a Taurán. El paraguas cayó inevitablemente a un lado. Abrazó a Taurán y levantó su brazo para ayudarlo a cubrirse de la lluvia. Sus ojos estaban aturdidos, pero también eran firmes. No hagas eso, por favor. Kyoye miró a Taurán, cuya conciencia ya no estaba clara, y miró a los ojos de su hermano después. Las lágrimas cayeron instantáneamente. Era fácil que moviera la boca, pero cada palabra es muy clara. Me gusta. De verdad lo amo. La cara de Kyomin cambió instantáneamente. Kyoye, por favor, tú sabes lo que pasa, lo que tenemos que hacer y... Me gusta. Kyoye puso a Taurán en sus brazos para protegerlo. No importa cómo solía ser ni lo que hizo, Lee-se-kun. Me gusta él. Nadie se vuelve a encontrar. Capítulo 53. Kyomin sacudió lentamente su cabeza y el viento envió directamente unas cuantas gotas de lluvia para mojar sus pantalones. Kyomin se quedó allí. De repente se sintió un poco indefenso e incómodo. Vio a Kyoye durante mucho tiempo antes de escupir unas pocas palabras. Eres realmente fascinante. Los ojos de Kyomin se clavaron en los ojos de Kyoye. La lluvia cubrió rápidamente su voz. Nadie se atrevió a decir nada. Las personas que trabajaban para ellos terminaron por retroceder. Al parecer era una atmósfera demasiado pesada como para que pudieran soportarlo. Entonces, cuando venga Lee-se-kun, tendrás que enfrentarlo sin ayuda. Kyomin se dio la vuelta y se fue, y la persona detrás de él rápidamente apoyó el paraguas sobre su cabeza. ¿Yo? ¿Debería pensar con cuidado sobre eso? Gritó Kyoye, quien tenía la cara goteando debido al golpe de la lluvia. Cualquiera podía ver a través de su expresión angustiada. Los pasos de Kyomin no se detuvieron, pero la leve voz a sus espaldas había sido suficiente como para que el empleado que estaba a su lado dijera: «Escúchalo». No ha dejado de verse aturdido. Kyomin se cambió de ropa. La mesa ya estaba preparada, una comida muy sencilla. Después de que terminó de comer, lo pensó y preguntó: ¿Qué pasa con Kyoye? Llevó a esa persona al dormitorio y llamó a 2 médicos para que lo revisaran. Fenshu frunció el ceño. Estaba muy insatisfecho con el enfoque que tenía Kyoye. Kyomin no dijo nada, pero aparentemente estaba pensando en una idea. Taurán todavía no ha despertado, pero el médico no dijo nada. Puede ser que se deba bajo a la pobre alimentación de los últimos días. Kyoye tomó una toalla caliente y le secó la cara con cuidado. Se sentó en la cama y le miró durante mucho tiempo. Soy lo suficientemente estúpido como para quererte, susurró Kyoye, pero no se contuvo y tocó delicadamente el cabello de Taurán. La primera vez que lo vio fue el inicio de un arrasador despertar. Al verlo llegar, su piel era muy blanca, sus pupilas negras eran tan claras e inocentes como el agua helada, y corría a su alrededor como el conejo blanco. Pero no le gusta porque se ve bien. A Kyoye le gusta porque hace las cosas con cuidado y paciencia. Le gusta que se concentre sin importar lo que la gente diga. Le gusta por el encantador flor que le compró, por la manera en la que hablaba. En los días de la escuela le encantaba tanto. Kyoye estaba tendido junto a Taurán para cuando lo sostuvo entre sus brazos. Su cuerpo se contrajo ligeramente y lo apretó entonces con mucha fuerza. No quería lastimar a Taurán otra vez, pero parecía no poder evitarlo. Ese día, después de enviar a Taurán al hospital, descubrió que todo se había congelado. Taurán estaba acostado en la cama del hospital con la cara pálida, los ojos hundidos y sus pestañas repletas de lágrimas. No podía soportarlo a primera vista. Kyoye arrojó su camisa escolar, que tenía un poco de sangre en las mangas, y se quedó allí por 3 o 4 noches porque no se atrevió a tocar ni a mirarla. En el pasado forzó sus propios sentimientos hasta llevarlo a la ira. Ahora parece que finalmente puede hacerse cargo de lo que siente, emprender un papel de protección. Lee-se-kun nunca pudo contactar a Chu Hyun-yu. Descubrió que siempre que llamaba el celular estaba apagado y ahora no hay mucho tiempo como para intentar otra vez. Definitivamente el hombre no le servía para ayudar en su plan.
Lee Se-kun miró el documento de Chu Hyang-yu durante mucho rato, lo pensó durante unas horas y lo puso en su portafolio. No tenía más opción que ir a ver personalmente a Kyo-min. Sin embargo, realmente no estaba muy seguro. La sangre de Kyo-min es muy pesada. Lee Se-kun lo pensó otro poco. Incluso regresó al apartamento que compartía con Chen-xia. Intentaba que su recuerdo le diera fuerza, que le dijera cuál era la mejor opción. Muchas de las fotos y ropas de Chen-xia que no habían sido empacadas con anticipación fueron quemadas por Lee Shiki. Lee Se-kun realmente sintió que su padre estaba arrepentido por lo ocurrido con él. Sin embargo, dijo que no lo traería nada bueno aferrarse a sus pertenencias, y como resultado no pudo ver las cosas antes de irse, tampoco al regresar. Los objetos que dejó Chen-xia son solamente un CD y muchos pósteres viejos. Es Lee Se-kun quien una vez comenzó a empacar todo en una caja de zapatos. Sin embargo, nunca terminó de hacerlo. Ahora no recordaba las excusas que se daba a sí mismo para detenerse. Después de más de 3 meses, finalmente va a celebrar el festival del fin de verano. En el pasado pensaba que sería realmente agradable traer su cuerpo de regreso para la festividad. En cuanto a Taurang, Lee Se-kun siente que los recuerdos solo le han provocado no querer verlo más. Por lo general, incluso se sentía tranquilo y sobrio cuando no lo tenía cerca. No entiende cómo lidiar con los sentimientos que le desata. Cada vez que lo contemplaba, pensaba que lo había derrotado, dándole unas ganas inmensas de querer abrazarlo. Lee Se-kun sintió que era ridículo por un momento y volvió a recordar su situación. Lee Se-kun tenía un dolor horrendo de cabeza. No sabía si Kyo-min lo había hecho a propósito, pedirlo lo que era más difícil de conseguir, jugar con todo su sistema para luego destrozarlo. Abre el documento secreto En el nuevamente. tercer día después de eso, Kyo-min finalmente se contactó con Lee Se-kun y le envió una dirección de un almacén suburbano mediante un mensaje de texto. Lee Se-kun, en cambio, le dio a Kyo-min una llamada. Voy a tratar la situación legal de Kyoye, así que, Taurang, tráemelo de vuelta. Kyo-min sonrió y prometió. Cuando vengas, te dejaré verlo. Lee Se-kun suspiró por un largo rato. Llegaré allí a las 9 de la noche. Si me lo das, te prometo que nunca tomaré represalias. Claro, claro. Cuenta con eso. Lee Se-kun cuelga el teléfono y su estado de ánimo se vuelve algo inestable. Tiene un presentimiento un poco molesto. Al final calmó sus emociones y llamó a Sun-yu para preguntarle si tenía tiempo para salir con él. Este tipo de cosas es mejor manejarlo con cuidado, y cuando tienes un grupo tan reducido de amigos, es necesario encontrar al mejor, alguien con quien puedes hablar y quejarte de sus desgracias. Sun-yu fue realmente despectivo y lo aceptó sin preguntar demasiado. También le escribió algunas cosas básicas sobre asuntos como: cuando lo recuperes, ¿dónde va a vivir? Eso no es importante. Bueno, darle a alguien un lindo lugar para vivir siempre es importante. Oye, ¿y qué tal si se queda con mi papá? Cuando el anciano está en casa, le gusta jugar el ajedrez. En su momento jugaba muy bien con Chen-xia. Lee Se-kun sentía el corazón en la boca y un dolor de cabeza todavía más grande. Cuando pensó en esa casa, solo sentía que sería algo demasiado frío y húmedo para el niño. Dijo después de un momento de silencio: la casa es muy grande, voy a dejarlo vivir conmigo. Sun-yu se sorprendió. ¿Estás loco? No le haría ningún bien a tu corazón. A la gente no le importa, pero debes tener un nuevo amor. Debes dejar los viejos sentimientos, lo que te recuerda a Chen-xia, para darle paso a lo nuevo, ¿o no? Lee Se-kun se quedó sin palabras. Que le dijera que dejara ir a Taurang solo provocó que el terrible presentimiento se sentara todavía más en su corazón, ya de por sí destruido. Cuando estaban en el hospital pensó que traería de vuelta a Chen-xia y luego lo pasarían bien. Lee Se-kun no quería admitir que el corazón humano es voluble, menos cuando Taurang ya está en lo más profundo de su mente. Nadie se vuelve a encontrar. Capítulo 54. Sun-yu se levantó temprano ese día. Cuando Lee Se-kun abrió la puerta para él, Song todavía gruñó. ¿Cómo es que vamos tan de mañana? Suspiró. ¿No podemos comer antes, al menos? ¿Qué estás diciendo? ¿Tu familia no tiene un restaurante? ¿No pueden cocinar algo para ti? Lee Se-kun lo dejó entrar a la casa sin quitarse los zapatos.
Vayamos a la cocina y veamos qué hay. Sonju comenzó a buscar el bote de los fideos. Lee Se-kun no lo decepcionó. Mi madre todavía se le pasa tendida en el sofá. Oye, ¿está bien con los fideos? Lee Se-kun negó con la cabeza. Había estado fumando demasiados cigarrillos en los últimos días. No tenía apetito. ¿Peleaste todavía con Jenny? ¿Cómo podría atreverme? Sonju se soltó a reír, pero también se estaba quejando. No sé qué piensa. Mamá mira la puerta todos los días y, lamentablemente, lo asocian con el accidente que tuvo. Ya fuimos con un psiquiatra. Consíguele medicamento para la paranoia, pero eso solo lo hará sentir bien por 3 o 4 días. Lee Se-kun arrojó la colilla de su cigarrillo a la basura. 4 días suena bien. Sonju apagó el fuego y meditó por mucho tiempo antes de decir: pero que esté en el sofá no es lo que me preocupa. Dice que no sabe quién es. El corazón de Lee Se-kun se sintió extraño de repente, pero lo dejó pasar. Por cierto, ¿qué tenías que preguntarle al departamento de archivos? Sonju no sabía mucho, pero sí había llegado al punto en que entendía que Lee Se-kun estaba caminando por terreno peligroso. Tienes que tener cuidado. Sospecho que alguien está detrás de nuestro Jan, mirándolo y con ganas de patearlo si lo descubren, ayudándote. Obviamente la posesión de Song es la del amigo considerado que se preocupa por todos. Lee Se-kun respondió después de mucho tiempo. Lo sé. Gracias. ¿Qué dices? ¿Gracias? Sonju sacó el tazón y comenzó a burlarse de él. Diré una cosa más. Después de que Tauran regrese, cuanto más lejos estés de Kyomin, será mucho mejor. He oído hablar de él, y todas las historias son muy escandalosas. Puedes intentar querer hacer lo mejor para los demás, querer redimirte, pero no siempre es lo correcto. Sonju sabe que Lee Se-kun es absolutamente impulsivo, tanto que a veces no puede soportarlo. Lee Se-kun no escuchó la última frase. Come, voy a dormir un poco antes de marcharnos. Estoy muy cansada últimamente. Sonju tenía todavía mucho que decir, pero optó por dejarlo partir. Encendió la televisión y ajustó los canales. Se sirvió una buena porción de fideo en un plato hondo, y entonces comenzó a comer. Sonju, como buen amigo de Lee Se-kun, en realidad está más preocupado que cualquier otra persona. Aunque sea cauteloso, tendrá un sonido resonante en toda la ciudad. Si cometen un error, aunque sea uno pequeño, nunca serán capaces de levantarse de nuevo. Después de todo, su plan, si es que eso es un plan, no es tan bueno como el que seguramente tiene Kyomin. Lee Se-kun estaba acostado en la cama, y el archivo todavía estaba en el maletín, al fondo del armario. Estaba muy reacio a cerrar los ojos, y Lee Se-kun de repente sintió que era ridículo. El sentimiento de incompetencia ha sido claramente un hecho para él desde que Chen Xia se fue. Además, Tauran tuvo un problema con él en el hospital. Lee Se-kun ahora recuerda lo que dijo, lo cruel que se escuchó. En la situación actual, la promesa de Lee Se-kun es lo mismo que una broma. Lee Se-kun se frotó la cara y esperó hasta que se acabó el tiempo para hacerlo. Se levantó de la cama, sacó sus cosas y se cambió de ropa. Los dedos de Sonju estaban enviando rápidamente mensajes dirigidos para él mediante el WeChat. Lee Se-kun ni siquiera había tenido la oportunidad de frenarlos. Joder, solo apúrate. Sonju tiró el teléfono y la pantalla golpeó directamente al suelo. Pues vete si quieres. Lee Se-kun débilmente tomó la llave del auto, que estaba en un recipiente de la entrada. Sonju siguió a Lee Se-kun y dejó escapar un suspiro de alivio. Lee Se-kun abrió la puerta de un Audi A8W12 y dejó entrar primero. Había cambiado el vidrio de uno que fuera a prueba de balas. Estaba polarizado y blindado, y Sonju no pudo evitar reírse otra vez. ¿No deberías haberme dicho desde el inicio que esperabas que te acompañara dentro de un mar de juego? Es por precaución. De todas maneras, vas a esperarme en el auto. Lee Se-kun no bromeaba. El segundo día después de que Kyomin regresó, Kyoyo fue expulsado de la casa. Kyoyo utilizó muchos medios para intentar detenerlo, pero Kyomin lo ignoró.
Al irse, Kyoye, su hermano, descubrió que a nadie le importaba demasiado. Kyomin había estado allí durante 3 días y el estado mental de Taurán solo empeoró. Tenía un sentimiento de depresión permanente y escalofríos todo el día. Cuando se lo llevó de la mansión, Taurán fue cubierto de los ojos por un paño negro. No podía ver nada. La gente que lo seguía no lo llevaba al automóvil de buena manera. De hecho, era tan agresivo como alguna vez lo fue Kyoye. El estado de ánimo de Taurán es difícil de declarar. En esa ocasión, aunque había demostrado ser una persona que no estaba dispuesta a decir nada, preguntó: ¿Alguien viene a verme? Nadie le respondió. Kyomin esperó en el almacén por adelantado. Había alrededor de una docena de guardaespaldas junto a él y la pequeña caja de madera todavía se encontraba sobre su mano. Las personas que no conocían el motivo de tan escándalo pensaron que estaba cuidando una caja de diamante o tal vez mucho dinero. Cuando le llevaron a Taurán, la sensación de asfixia en el niño surgió de nuevo, como si hubiera algo en su garganta que bloqueaba el flujo. «Ven». Kyomin agitó su mano y Taurán fue empujado hasta él. Kyomin tocó suavemente la mejilla de Taurán y después le sonrió. «Todavía no he hecho nada. ¿Por qué estás temblando? ¿Lee Se-kun vendrá a buscarme?» Kyomin se agachó. Sintió que Taurán era realmente diferente cuando estaba a su lado. Su actitud se volvía mucho más interesante, cautelosa. Bajó la venda de los ojos de Taurán y su voz fue suave al decirle: «Vendrá, pero no te llevará». Kyomin señaló la cajita. «Aquí. Este es el cuerpo de su dulce novio». La cara de Taurán estaba blanca como un pedazo de papel. Todo su cuerpo sufre de escandalosos escalofríos. Incluso su lengua estaba entumecida y no podía escupir ni media palabra. Lee Se-kun llegó puntualmente. Kyomin estaba buscando a alguien que pudiera atar a Taurán, y mientras tanto, su teléfono sonó por segunda vez. «Estoy aquí». Kyomin asintió. «Entonces, sigue todo el camino». Después de pasar por varios contenedores apilados, apenas pudo ver la entrada principal. El latido de su corazón era muy poderoso. Demasiada emoción le torció las entrañas y logró hacer que le doliera demasiado el pecho. Después de un cuarto de hora, la puerta de hierro se abrió desde afuera y el umbral con el maquinaria defectuosa sonó estridentemente. Lee Se-kun apretó el volante. La visión de Taurán es muy buena, a través de la cubierta de las cejas frente a él, y a pesar de la enorme distancia, parece poder ver la expresión de Lee Se-kun y la sombra de sus pestañas mientras va caminando hasta posicionarse en el centro. Kyomin sonrió y saludó. «Lee Se-kun, tu visita es tan refrescante como siempre». Lee Se-kun miró a su alrededor. «¿Y Taurán?» Los ojos de Kyomin se posaron en la caja sobre su regazo, y luego sonrió y abrió la boca. «¿Quién sabe? Pero mira, aquí está mi precioso hermanito. Supongo que es demasiado difícil para ti elegir qué quieres llevarte una vez que te ves envuelto en esta situación». Lee Se-kun quiere enojarse, pero solo alcanzó a tragar saliva. «¿A qué estás jugando esta vez? Solo quiero terminar con todo este embrollo y retirarme. Fue divertido al inicio, pero ahora las cosas están bastante descontroladas. Tú más que nadie debes entender». Kyomin dijo: «La elección es tuya. ¿Quieres a Taurán? Te lo daré. ¿Quieres las cenizas? Son tuyas». A Kyomin ni siquiera le importó mucho todo el asunto sobre tomar venganza. El pobre niño ni siquiera era hijo de su padre. Lee Se-kun afortunadamente era inteligente y supo qué cosas tenía que hacer y para dónde lo estaba guiando Kyomin. Lo que ese hombre quería era el expediente del archivo de Ye y tal vez paz. Pensó que si Taurán se quedaba con él por un tiempo más, definitivamente no le pasaría nada. Kyomin tenía razón. Ahora que Chen Xia estaba frente a él, todos los sentimientos que aguantó durante 4 años finalmente fluyeron. Continuaba enamorado, perdidamente inmerso en los sentimientos de su corazón. Lee Se-kun no puede abandonar a Chen Xia. Ya no tenía ganas de negociar más. Después de todo, el abandono de Taurán es solo temporal.
Puede ir por él en otras ocasiones, sin que Kyo-min se dé cuenta. Entiende que no podrá salir de allí con los dos. Así que solo dijo una oración. Estas palabras también contienen su elección. Chen-xia. Kyo-min no parece estar sorprendido. ¿Y me encargó? Lee Se-kun dudó durante 2 segundos, pero terminó por colocar el archivo sobre la mesa. Al mismo tiempo, la pequeña caja fue entregada en la mano de Lee Se-kun. Lee Se-kun tuvo un momento en el que se permitió temblar y sus ojos se pusieron inevitablemente rojos. La puerta a sus espaldas se abrió lentamente. Kyo-min dijo: Lee Se-kun, fue un placer. Lee Se-kun no miró hacia atrás mientras se marchaba. Sus pasos son muy estables, muy pesados. Un par de venas azules en los dorsos de su mano comenzaron a saltar, pero no parecía que fuera a retractarse. Cuando la puerta se cerró de nuevo, la tenue luz en el almacén hizo brillar lo que antes no podía apreciarse. La cara de Taoran estaba allí, empapada de lágrimas. La luz apareció, pero la suya se había extinguido. Es lamentable. Las palabras de Kyo-min se superponen a sus sollozos. No eres tan importante como los muertos. Taoran fue sacado de su escondite y arrojado frente a los ojos de Kyo-min. Él lo miró durante mucho tiempo. Las lámparas habrían comenzado a parpadear. ¿Quieres matarme? Kyo-min rápidamente negó con la cabeza. Su expresión era incluso un tanto inocente. ¿Cómo sería eso posible? Dijo al momento de reír. Queríamos atormentarlo un poco, utilizándote a ti. Pero, ¿cómo íbamos a lograr si ni siquiera te quiere? No puedo matarlo, pero si se lo queda, comprende que existe la posibilidad de que ocurran más problemas. Lo que Kyo-min odia más, sin embargo, es la actitud de Kyoye hacia Taoran. Entonces, ¿cómo puede mantener el equilibrio entre lo que quiere y lo que quiere su hermano? ¿Estaría bien dejar que el corazón de Kyoye se enferme para siempre? Kyo-min se agachó y tocó el cabello de Taoran. Todo esto debe ser muy difícil para ti. Kyo-min terminó por tomar la carpeta para sentarse en el lugar más alejado de la habitación. Los guardaespaldas, con sus extraños trajes negros, le ofrecieron una botella de agua mineral y luego se tragó una extraña cápsula. Kyo-min rompió el archivo de Ye. Nadie se vuelve a encontrar. Capítulo 55. El mundo de repente se volvió muy tranquilo, como si de un momento para otro los problemas que cargaba hubieran desaparecido. Las promesas y las palabras de amor fueron todas falsas. La dulzura de aquella oración que le susurró al oído es un recuerdo doloroso. Incluso si lo anhela con todas sus fuerzas, no pudo compararse con un puñado de cenizas. Taoran apretó los dientes cuando aquella mano le tocó la piel. Todo su cuerpo estaba temblando, porque no hay forma de controlar aquella fuerte reacción cuando te das cuenta de que lo perdiste todo. Kyo-min colocó una mano bajo su barbilla y con la otra se dedicó a hojear el delgado documento. Su expresión era tranquila, como si estuviera mirando la sección financiera en el periódico que la ama de llaves le entregaba cuando tomaba el té por la mañana. Inesperadamente la exaltación y las ganas de llorar por lo acontecido eran inexplicables. El ambiente era muy sombrío, pero comenzaba a revelarse algo de depresión también. Cuando pasó a la 6ª página, la mano de Kyo-min se detuvo. Kyo-min pellizcó la hoja de papel sobre la foto de una pulgada que mostraba a Chung Hyang-yu cuando tenía 10 años. Es mucho más pálido que Chu del presente, y no puede ocultar el vigor y la alegría resplandeciente en sus ojos mientras portaba su colorido uniforme de la academia. «¿Kyo-min?», gritó una voz asolada por el pánico. Kyo-min levantó la vista con el semblante aturdido y su cerebro en blanco. Incluso se olvidó de dónde estaba, qué estaba haciendo y qué debía hacer a continuación. Tomó la información de Chu Hyang-yu y dobló en su mano. Caminó rígidamente, buscando a la persona que lo llamaba. ¿Qué pasó?
En la entrada del almacén alguien sujetaba desesperadamente el cuerpo delgado de Taurán. Su rostro estaba todavía brillando por las lágrimas, y su camisa azul, repleta de una infinita cantidad de sangre que le brotaba del cuello. La sangre ni siquiera era roja, sino más bien negra. Un pedazo pequeño de porcelana estaba incrustado bajo la oreja de Taurán, y los ojos del niño todavía estaban abiertos. Taurán sintió dolor, incluso finalmente tuvo cierta sensación de seguridad. Se sintió cálido y suave. Lo único malo es que, a su alrededor, todo se ha puesto de pronto demasiado ruidoso y desordenado. En el camino de regreso, Sonju condujo. Lee Se-kun miraba la caja y la sostenía como si tuviera miedo de dejarla caer. Sonju finalmente le preguntó: ¿Qué pasó? Traje a mi pequeña luz de verano de vuelta. Lee Se-kun soltó un sonido parecido a un suspiro. 4 años. Estuve 4 años lejos de él. Sonju solo puede decir: Kyomin no te engañaría. ¿Qué tal si eso solamente es tierra? Lee Se-kun negó con la cabeza. Cuando sostengo esta caja en mis brazos, me inunda un sentimiento que no puedo explicar. No creo que esto sea falso. Pero, ¿por qué es tan doloroso? Lee Se-kun agarró la parte superior de su cuerpo, porque sentía que no podía respirar con normalidad. ¿Es este el castigo por dejar a Ran? La luz roja en la sala de emergencia permanece encendida durante 5 horas. Kyomin no apareció en el hospital, simplemente se evaporó entre los ojos de todos después de dejar al niño en la entrada. Feng Shu también asistió y preguntó detenidamente a varias personas sobre los hechos ocurridos en el almacén. Nadie sabe qué ha experimentado Kyomin. Lo único que puede decir es que nunca había visto a Kyomin actuar de esta manera. Parecía que tenía una expresión muy frágil. Dijeron que los pasos de Kyomin fueron suaves y blandos cuando salió con la bolsa de archivo bajo el brazo. El auto se encendió y no preguntaron para dónde iba. Feng Shu tenía un gran dolor de cabeza y otras cosas que no podía mencionar. Cuando Kyomin se fue con el niño, Kyoye no pudo mantenerse quieto. El tío Feng era demasiado perezoso para gritarle, y al final incluso lo persuadió para que lo dejara salir. Terminó contratándole un guardaespaldas, como si la situación no fuera de por sí lo suficientemente mala. A los empleados les tomó mucho tiempo abrir la boca, pero cuando hablaron con Kyoye, le contaron que el pequeño Taurán había sido ingresado de urgencia en el hospital. Lo único que pudo preguntar fue: ¿qué le pasó? Cuando Taurán estaba tendido en el suelo, alguien tiró de su cabello tan vigorosamente que comenzó a lastimarlo. No es afortunado y entiende que esas prácticas no pueden ser destinadas a salvar su vida. Taurán había sacado la porcelana que llevaba oculta en el bolsillo lateral de sus pantalones. Sintió las venas calientes pulsándole en el cuello. Vaciló y de igual forma terminó haciéndolo de un solo movimiento. La resistencia de sus pies es grande, pero las puntas de sus dedos ya estaban mojadas y luego la sangre cayó y comenzó a emanar de su boca. No tenía un genio fuerte. Tampoco era intrépido o valiente. Cuando se lastimó en el hospital, le trataron los pies con anestesia y de todos modos tuvo que cerrar los ojos y ponerse a llorar. Ahora estaba acostado en el suelo, polvoriento, en silencio, esperando. El Audi se detuvo colina abajo. Lee Se-kun todavía estaba inmóvil. Sonju se bajó, rodeó el vehículo y abrió la puerta. En la noche oscura, solo la tenue luz de la luna, el viento que mecía las flores y el murmullo de las plantas era lo único que les hacía compañía en un silencio. Lee Se-kun hizo una mueca y murmuró: «No me mires». Pero Sonju vio su rostro y descubrió que estaba llorando. Esta es la primera vez que Sonju vio a Lee Se-kun llorar después de la muerte de Chen Xia. Sonju se retiró 2 pasos, miró para otro lado y le permitió continuar. Lee Se-kun y él han sido amigos desde la infancia hasta la actualidad.
Desde su punto de vista, Lee Se-kun fue siempre el más frío y arrogante de la fiesta. Usa un corte de cabello elegante. Utiliza suéteres de señor. Cuando sale a jugar es muy competitivo. Le encanta mandar mensajes de texto tendido en el sofá. Es apasionado, seguro de sí mismo. ¿Cuándo se convirtió en eso? Tal vez tenía 21 años cuando conoció a Chen Xia. La persona como él siempre tenía una noche caliente a principios de otoño. No le sorprendió cuando se lo llevó a un hotel. Chen Xia fue empujado a sus brazos. Era un niño muy interesante. Son Yu todavía lamenta no haberle escuchado cantar en el desierto de la esperanza aquella vez. Más tarde, Lee Se-kun cambió su personalidad. Lee Se-kun iba siempre al supermercado a comprar todo tipo de remedios naturistas. Llevaba condimentos y verduras frescas. Utilizaba su teléfono únicamente cuando necesitaba encontrar un médico y fumaba todo el tiempo, incluso en la entrada del hospital. Entonces Chen Xia murió. Cuando Son Yu miró a Lee Se-kun esa vez, se sintió mal, un sentimiento similar a lástima. Después que se llevaron al médico agredido, Lee Se-kun no podía levantarse. Estaba todo el tiempo allí, tendido en la puerta de la sala de emergencia. Lloró como un niño y casi no podía hablar. El certificado de defunción fue firmado por Son Yu. Nadie le había dejado verlo. Lee Se-kun puede pensar de manera diferente, y Son Yu lo ve. Incluso la identidad de Tao Ran es demasiado para poder asimilarlo, pero ahora volvió con la ceniza, pero no con Tao Ran. Son Yu entiende que eso no puede ser correcto, y pensó si tal vez debería regresar. Nadie se vuelve a encontrar. Capítulo 56. Son Yu originalmente quería quedarse con Lee Se-kun por una noche. Estaba honestamente preocupado por él, y por otro lado también estaba el hecho de que no quería irse a casa. Sin embargo, fue raro que lo llamara primero. No mencionó el motivo de su mal humor, solo lloró y se quejó y le reclamó por haberle dejado abandonado con un dolor de cabeza tan detestable. Después de que Son Yu lo dejara quedarse en la planta superior, se dio cuenta de lo rápido que comenzaba con su autocompasión. Este hombre nació en una cuna de oro y es el siguiente sucesor de los recursos políticos de toda la familia. Siempre piensa que era omnipotente, que iría al cielo. Cuando veía vientos y olas sentía que todo era insignificante y las dejaba venir. Era orgulloso y decidido. Ahora se estaba revolcando sobre la tierra. No necesitaba demasiado, siempre que puede encontrarte con una persona adecuada en esta vida, justo como lo que dejó aquella vez, oculto tras las cajas de un almacén. El disco que metió en el reproductor realmente tardó demasiado en comenzar. La reproducción no fue suave, el sonido entró de golpe como un tirón. Era desordenado y la imagen del gato color gris saltó de pronto en la pantalla. Lee Se-kun sostiene la caja pequeña sobre su abdomen y después escuchó su propia voz diciendo «Tom». Inmediatamente se sorprendió. Piense en Chen Xia, un chico particularmente vivaz y reflexivo, alegre, y muchos de sus pensamientos son repentinos. Otra vez, justo cuando terminó de ver un episodio de Tom y Jerry, un día de repente Chen Xia dijo: Lee Se-kun, ¿vamos a hacernos ese tatuaje? Tú te haces Tom y yo a Jerry. Lee Se-kun corrió a la cocina, se agazapó en el suelo y comenzó a frotarse la muñeca con un rallador de queso. El respaldor comenzó a llenarse de manchas y de sangre, pero realmente no le gustaba mantener esa marca en su piel. También pensó que seguramente los pensamientos inexplicables que estaba teniendo en torno a Chen Xia se olvidaría en algunos días. Resopló un par de veces y luego se levantó. Lee Se-kun pensó en las veces que había aceptado hacer las cosas que le pedía su pequeño Chen Xia. Siempre trató de hacerlo mejor, como si sintiera que era su deber complacerlo y satisfacer todos sus requisitos. E incluso si él mismo no le gustaba, pensaba que mientras se trataba de él, incluso lo más trivial parecía estar lleno de fuertes significados. Después de todo, la persona que más amas es la fuente de todo el sentido en tu vida.
Lee Se-kun sujetó la caja al momento de acostarse sobre la cama. Incluso con la cortina podía ver la luna y la estrella que brillaba con una luz difuminada. La oscuridad en el dormitorio parecía ser sólida y el aire que entraba en su nariz le hacía tener una fuerte sensación de asfixia. Su boca estaba incluso llena de un penetrante sabor solitario. Hubo un repentino surgimiento de Taurán en su mente, y sintió que eso estaba completamente fuera de lugar. Puede ser un obstáculo recordarlo todo el tiempo hasta ahora. Al igual que Chen-Xia, Taurán parecía feliz la mayor parte del tiempo, como si fuera un bebé. Era un poco terco, arisco como un gato callejero. La única diferencia es que él era más cuidadoso y más humilde que Chen-Xia. Cuando apareció su cara frente a sus ojos, al momento de parpadear, de pronto tuvo mucho miedo. Estaba realmente avergonzado, así que se detuvo. Ya era el día siguiente cuando Kyoye viajó en dirección al hospital privado, donde Taurán estaba siendo intervenido. En general, las personas comunes siempre son enviadas a unidades médicas pertenecientes al Estado. Las heridas punzantes se envían a un edificio de traumatólogo en una provincia todavía más lejana. Sin embargo, el presidente de esa institución tiene una relación muy cercana con Kyomi. Kyoye se bajó del automóvil sin importarle dejarlo a la mitad del estacionamiento y se echó a correr rumbo al hospital. Su corazón latía muy rápido y al final Kyoye tuvo que aferrarse a una esquina porque estaba siendo víctima de un montón de arcadas dolorosas. Casi pensó que estaba a punto de vomitar. Está demasiado nervioso y demasiado asustado. Si Taurán realmente muere, el culpable será él mismo, debido a su impulsividad y a sus malas emociones. Dejó que Kyomin tomara al niño y lo convirtiera en una herramienta para amenazar a Lee Se-kun. Kyoye encontró la unidad de cuidados intensivos y en la esquina del corredor vio a los guardaespaldas con sus llamativas ropas negras, parados justo enfrente de la puerta. Kyoye se precipitó hacia ellos y, como era ilógico, nadie se atrevió a frenarlo. ¿Cómo está? Tuvo un sangrado excesivo. No despierta. Los labios de Kyoye se pusieron blancos y decidió caminar ahora en dirección a una pequeña ventana de plástico que estaba ubicada justo encima de la puerta. Aunque lo intentó, no pudo verlo claramente. Está todo blanco, máquinas y manchas borrosas. Quería empujar la puerta y entrar con él. Necesitaba verlo, pero se detuvo. No sabe mucho, pero entiende que a la unidad de cuidados intensivos no puede simplemente ingresar. Si está tan grave como dice, su presencia solo hará que Taurán corra todavía más peligro. Kyoye fue a buscar al médico que lo atendía. Después de algunas preguntas y respuestas, Kyoye se quedó sin sangre en su rostro. Se sentó en la silla frente a él y sus piernas no podían levantarse durante un buen rato. Kyoye no sabía cómo Taurán había ocasionado eso sobre sí mismo. Simplemente estaba decidido a morir, tan triste como para perforarse el cuello. Afortunadamente su fuerza no había sido suficiente y el golpe no alcanzó a pinchar algo importante. Si la herida hubiera sido más profunda, si no hubiera dado los primeros auxilios, Kyoye no estaría parado en la puerta de la unidad de cuidados intensivos, sino en la entrada del depósito de cadáveres. Kyoye sabe que el abandono de Lee Se-kun fue definitivamente difícil de aceptar para Taurán, pero esa no era excusa suficiente, al menos no para él. Los pensamientos de Kyoye se desviaron y ni siquiera reaccionó cuando escuchó la siguiente palabra del doctor. Posiblemente no vaya a despertar. La mano de Kyoye era torpe. Quería sujetar la manga del médico, pero accidentalmente golpeó el vaso desechable frente a él. Lo siento tanto. Kyoye estaba tan ansioso que ni siquiera notó que había comenzado a llorar. Lo siento. El doctor estaba sintiendo mucha empatía por Kyoye, así que le dijo que estaba bien que dejara el vaso como estaba, y se ofreció a limpiar el agua por él. Entonces habló y le explicó con detalle. Tenía una isquemia cerebral causada por la pérdida excesiva de sangre. El daño sería irreparable si despertaba. Podía simplemente experimentar una muerte cerebral. Los ojos de Kyoye eran inexpresivos.
No estaba enojado en ese momento. No podía ser violento y lo único que alcanzaba a hacer era temblar. ¿Qué debería hacer? Da masajes al paciente. Hable con él. A Kyoya realmente le gusta Taurán. Hace mucho tiempo que lo había querido, pero eso no significa que podía continuar mintiéndose a sí mismo. Le hizo muchas cosas dañinas. Lo lastimó tan profundamente como lo había hecho Lee-se-kun e incluso su hermano. Sin embargo, Kyoya comenzó a acompañar a Taurán todos los días. Aprendió una técnica de masaje en internet durante la noche y le acarició de manera muy suave, como si se tratara de una orquídea o de una pieza de porcelana frágil. Al principio no sabía qué decir a Taurán y en su lugar se disculpó una y otra vez. Más tarde se entretuvo contándole sobre sus recuerdos. Por ejemplo, le habló sobre su escritorio desordenado, sobre el restaurante al que fueron, sobre la flor que le compró, sobre cómo le gustaba que bailara cuando oprimía ese pequeño botoncito. Le dijo lo mucho que lo extrañaba, que lo quería. Kyoya sostuvo la mano de Taurán, lo aproximó a su boca y se dio cuenta en ese momento de lo frío que estaba, rígido como un pedazo de jade. Kyoya suspiró con la cabeza baja. Por favor, ¿puedes despertar? Todavía hay tantas cosas que no viste. Te llevaré a alimentar a los gatos. Puedo llevarte a comer. O si las flores que fueron abrumadas por la lluvia esa vez siguen con vida, no te mentí. Una semana después, Taurán todavía no respondía. Nadie se vuelve a encontrar. Capítulo 57. Kyoye no se ha mezclado con su familia recientemente. Se ha alojado en el hospital y ha hablado mucho con Taurán. Sin embargo, Taurán nunca ha respondido. Vio que el médico sacudió ligeramente la cabeza después de cerrar el expediente médico, y el pánico en su corazón se disparó al extremo. ¿Qué debería hacer? Él intentó todos los métodos que conoce. Si estás enojado conmigo, deberías decírmelo en persona. Kyoye usó una toalla caliente para limpiar la cara de Taurán. El estado de Kyoye se veía todavía peor que el del niño. Sus ojos eran oscuros, sus mejillas estaban perdiendo peso. Soy un desgraciado, soy un infeliz. Ven aquí y dímelo innumerables veces. Kyoye enterró su rostro en el arco del cuello de Taurán, y su desesperación salió acompañado de algunas lágrimas. Realmente me gustas. Lo he dicho seguido. Tienes que venir y darme una oportunidad. Kyoye susurró. En realidad nunca miento. Estoy muy avergonzado. Lo lamento tanto. De repente detuvo su boca. Su expresión parecía haberse enfriado. Él mismo conoce que es una persona confusa. Incluso si le pedía perdón desde la noche a la mañana, no podía borrar todos los errores que había cometido. Debes estar muy molesto. Kyoye miró a Taurán con ojos tristes. Debes estar pensando, ¿por qué me quedé ese día con él? ¿Por qué comencé a hablarle? Estoy dispuesta a tratarte como Lee-se-kun trataba a Chen-xia. Volveré otra vez mañana. Kyoya respondió hondo. Se dio la vuelta y caminó lentamente a la salida. El médico entró y le aumentó la dosis. Taurán también ha estado muy incómodo. Acostado en la cama, hay un par de puntos luminosos. En su conciencia que lo empujó casi todo el tiempo rumbo al abismo, el mundo al que quiere llevarlo es escalofriante, y a la luz que no brilla en absoluto, era como si estuviera hundido en agua. No podía respirar, sus oídos crujían y no podía oír nada tampoco. Más tarde, cuando escuchó el nombre de Lee-se-kun, el sol penetró en las aguas profundas para hacer su universo algo más sólido. Amar a esa persona es el instinto de su alma, la indecisa obsesión que sigue en él en la reencarnación de una vida y la partida de una muerte. Taurán es tímido, pero Chen-xia puede encontrar una posición cómoda en los brazos de Lee-se-kun para ver la televisión en la tarde. Los días no son vigorosos y esa persona, su persona, es tan dulce que incluso es suave. En el verano sacaban un cuenco de cerezos del refrigerador
En invierno se abrazaban y dormían hasta el mediodía. El sol penetraba la amplia ventana de vidrio y calentaba la mitad de la cama. Taurán y Chengxia no son compatibles. La vida del primero está en la oscuridad, desafortunada, sufriendo de innumerables amarguras y también de muchas malicias. Es sensible y débil, como un animal pequeño que está asustado. Sin duda, Chengxia es más afortunado, amado como un pequeño tigre. Se puede atar a los brazos de un hombre, acostarse en el pecho de una persona que no deja de decir lo mucho que le importa. Son dos personas diferentes, es cierto, pero se fusionan milagrosamente. Taurán está proporcionando las condiciones para el renacimiento de Chengxia, o las ganas de Chengxia por compensarle le están dando el cuerpo de Taurán más esperanza. Finalmente ocurrió la transferencia. Chengxia falleció unos días después de Año Nuevo e hizo todo lo posible por no dar un alivio al futuro Li Sekun. Fue realmente reacio a irse. ¿Cómo podía estar dispuesto? El hombre que ama solo es bueno para una persona, para él. Li Sekun había protegido todos los bordes afilados y las esquinas para que no se lastimara al salir de la operación. Después de que se vaya, ¿quién será amable con él? ¿Quién iba a ordenar los CDs en orden alfabético? ¿Quién iba a consolarlo? ¿Quién iba a amarlo? Chengxia quería abrir los ojos. Está un poco triste, está completamente angustiado, porque parece que escucha a Li Sekun llorar en su oído. No, definitivamente no puede irse. Chengxia nunca ha visto llorar a Li Sekun, pero en sus últimos 2 meses los ojos de Li Sekun estaban siempre rojos. Sus lágrimas cayeron fuera de la puerta, pero la tristeza del hombre se derramó en los ojos de Chengxia. Chengxia no quería ser egoísta, pero cuando sintió que ya no podía respirar, pensó que Li Sekun podría encontrarse rápidamente con otra persona que lo hiciera muy feliz. No quería que se olvide de su Chengxia de principio de otoño, el Chen que todavía lucía bien. Li Sekun fue despertado por el dolor de su corazón a las 2:30 de la mañana. La casa estaba oscura. La dura caja cuadrada seguía todavía entre sus brazos. Parpadeó un par de veces y soltó un largo suspiro. Chengxia, me siento incómodo. No sabía si es una ilusión, pero Li Sekun siente que el peso del contenedor se volvió más ligero. Se levantó de golpe y se estiró por un largo tiempo antes de encender la luz junto a la cama. La mano de Li Sekun tembló y abrió la caja. Nada. Era lo mismo. Contenía la misma cantidad de ceniza que cuando la abrió por primera vez. Pero, ¿por qué se siente tan liviana ahora? Es tan diferente que no importa cuánto se aferre a él, se siente vacío, como si hubiera perdido el peso que corresponde al alma. ¿Estás despierto? Chengxia parpadeó durante mucho tiempo. También le tomó mucho ver a la persona que estaba frente a él. Su cabeza estaba un poco incómoda, sus ojos ardían demasiado y su boca se encontraba completamente seca. ¿Estás incómodo? Supongo que es normal porque todavía estabas en coma anoche, pero afortunadamente te despertaste. Kyoye le tocó la mejilla con cuidado. Ten cuidado con las lesiones en tu cuello. La memoria de Chengxia se estaba despejando y por consiguiente la apariencia que va teniendo es cada vez más sombría. Estuvo en coma durante demasiado tiempo. Sus vivencias anteriores eran intermitentes. Lo que tenía claro, sin embargo, era que el pobre de Taurán ya no estaba más. Él empujó ferozmente a Kyoye porque quería levantarse de la cama. Kyoye no esperaba que se comportara así, con tanta fuerza. Cuando reaccionó, Chengxia ya se había estrellado contra el suelo. Su cuerpo debería estar todavía demasiado débil, y no hay manera de que luzca tan ansioso. Sé que me odias y que no me quieres cerca, pero tienes que tener cuidado. Kyoye bajó la voz y le susurró. Tienes que calmarte, ¿está bien? Kyoye pensó que Taurán estaba actuando tan arrogante como solía hacerlo antes, así que no le sorprendió, pero el niño lanzó una bofetada cuando intentó aproximarse otra vez. Su voz era plana. «Aléjate de mí. Voy a llamar al doctor».
A Kyoye le dolió la nariz, así que esto fue lo mejor que pudo decirle. Cuando Chengxia vio que abandonó la habitación, se precipitó rumbo a la pared para empujar la puerta del baño, y al verse en el espejo estaba todo allí, brillante. Su cerebro le mostraba todo. Le decía: «Felicidades, tu sueño se cumplió. No pudiste ir con tu Dios. Y ahora un verdadero evento espiritual le está sucediendo sin que pueda evitarlo. Su cara no es su cara, su cabello no es su cabello». Las piernas de Chengxia cayeron suavemente sobre el frío suelo, y él no supo qué más hacer. Nadie se vuelve a encontrar. Capítulo 58. Ahora es octubre y el tiempo es muy frío. Las hojas del árbol debajo de su ventana son arrastradas por el viento durante la mitad de la noche. Chengxia se sentó junto al cristal y pensó largamente. Estuvo en silencio durante 2 días. Después de aclarar un poco las cosas, finalmente aceptó que estaba de vuelta. Podía estar conforme con esto, pero es solo que este cuerpo no puede sentir los recuerdos pasados del propio Taurán. Tal vez es normal, considerando que hace algún tiempo no podía recordarse a sí mismo. La influencia de las emociones y la personalidad de Taurán todavía eran muy grandes. Las cosas que Changxiang experimentó gracias a él fueron realmente extrañas. Changxiang miró al calendario varias veces. 4 años. ¿Ha pasado tanto tiempo? Aunque Lee Se-kun nunca se ha olvidado de él, en esos días en los que fue simplemente Taurán, la realidad es que sufrió mucho, heridas ocasionadas por varias personas. Kyoye venía varias veces al día, deambulaba para darle frutas y comidas. No le había visto desde que era un niñito, pero lamentablemente las cosas que hizo con él son recordadas. Las siente y las sufre. Chengxia tiene un estándar intuitivo muy alto para las emociones y sentimientos de las personas, así que para él, Kyoye no es un ser malvado. Chengxia no está particularmente disgustado con él, aunque no puede decir que lo perdone. Después de que Chengxia se despertó, el cuello comenzó a sanar más rápido, pero el clima frío le hace doler la herida. Definitivamente esto no es adecuado para la temperatura de rehabilitación. Todavía le es un poco difícil hablar, pero de todos modos Chengxia no habla la mayor parte del tiempo. No pensó en cómo irse, porque Chengxia no sabe la manera adecuada de enfrentar a Lee Se-kun. Si hubiera renacido al comienzo de verano, sin recuerdo, ciertamente no dudaría en correr en sus brazos para decirle que estaba allí todavía. Le hubiera contado los secretos que solo ellos dos compartían, y así lo hubiera aceptado y se hubieran deshecho de todas las cosas misteriosas y horribles que le había pasado. Pero ahora ha transcurrido medio año y está enojado, porque Lee Se-kun le hizo mucho daño a la pequeña presencia que significaba Taurán. Chengxia también experimentó los insultos y las violaciones que el cuerpo de Taurán sentía. ¿Por qué Lee Se-kun había...? Taurán era ante los ojos de Lee Se-kun un prostituto que ofrecía sus servicios a un precio accesible. Chengxia era su luz, su bebé. En los últimos 6 meses, Chengxia había querido demasiado a Taurán, y en los acontecimientos que sufrió lo golpearon duro. Se dice que algunos defectos con una mancha del corazón del amante. El reflejo, entonces, ¿este dolor también lo era? No quería descubrir una manera de resolverlo. Kyoye no es demasiado molesto, y Chengxia piensa entonces que todavía puede quedarse aquí por un tiempo. Si Kyoye quería compensar lo que había hecho, entonces Chengxia no diría nada más. Kyoye también piensa que Chengxia no está del todo bien, parece más fresco y mucho más silencioso que antes. Sin embargo, solo pensó que era debido a todas las cosas que había vivido, además de su propia actitud más suave. Deseaba despertar en el muchacho otras cosas más. Mi hermano está de vuelta. Es realmente aterrador. Ayer de repente me preguntó por ti. Mis piernas estaban suaves, dijo Kyoye. La ventana estaba cerrada y el borde ahora estaba lleno de una delgada capa de ceniza. Chengxia escuchó las palabras de Kyoye en silencio. Bebió un sorbo de agua y luego suspiró. Tenía la lengua áspera, como si se tratara de un gato.
Kyoye no sabía si su actitud era indiferente o solamente le da igual que seguía estando enfermo. Estoy hablando contigo. ¿Vas a ignorarme eternamente? Kyoye estaba un poco molesto. Chengxia finalmente lo miró. Entonces, ¿qué vas a hacer conmigo? Él quiere que vuelvas a la mansión. Sabe que sigues aquí, pero no que ya despertaste. Kyoye se sentó con Chengxia. Tengo que enviarte lejos antes de que se vuelva loco. Chengxia no entendía del todo ese plan. ¿Enviarme lejos? Kyoye dijo. Vas a irte con Tan Hao por unos días. Luego, tal vez podamos reunirnos otra vez. Como el señor Jiang Wexu ya no es su jefe, posiblemente estará ocupado desde mucho antes y dejará de molestarte. Chengxia frunció el ceño. No quería volver a ver a los amigos de Kyoye. Incluso si su relación es férrea y confiable, se puede decir que les tiene mucho resentimiento, pero Chengxia no cree tener una idea de cómo llevarse bien con Li Sekun tan pronto. Tampoco está en la posición para reunirse con él. Kyoye se veía realmente ansioso y para la noche siguiente ya había contactado a Tang y planeó cómo sacar a Chengxia de allí haciendo el menor escándalo posible. Ese día Chengxia llevaba una bata a cuadros azules y blanco del hospital. Kyoye le puso un abrigo largo sobre los hombros y entonces le dijo, ¿vamos? Cuando Chengxia salió de la cama con ayuda de su mano, frunció el ceño y suspiró. Mi pierna está adormecida. Lo estaba haciendo absolutamente a propósito. ¿Quería ser bueno con él? Él le iba a enseñar a ser bueno con él, y ni siquiera alcanzaba a llenar un cuarto de lo que necesitaba para redimirse. Kyoye bajó la cabeza y con un tono muy suave le contestó, ¿quieres que te cargue? Chengxia asintió e incluso se permitió ordenar un poco más. El latido del corazón de Kyoye iba tan rápido cuando la cara del niño se atoró en su pecho, que se sintió honestamente horrorizado. Kyoye no se atrevió a mirar abajo. La verdadera alegría del chico era tan pura que tal vez Chengxia le dio un poco de dolor. Chengxia ya vio el teléfono celular en el bolsillo, poco profundo del lado derecho del abrigo de Kyoye. Cuando lo abrazó y lo sostuvo, Chengxia sacó suavemente su celular y lo ocultó bajo la tela de su manga. Este tipo de robo lo pone tan nervioso que se pone a sudar, como si estuviera haciendo mucho calor. Y si le llaman y el teléfono está en silencio, Chengxia teme ser descubierto, pero logra controlarse en un instante. Tan Hao ya estaba esperando en la puerta trasera del hospital y abrió la parte de atrás de un pequeño Chevrolet. Kyoye puso a Chengxia en el asiento del copiloto y no fue bueno en ocultar susurros del oído experto de su amigo. Estaba temblando, pero logró decirle, iré a verte dentro de unos días. Si pasa algo, si necesitas algo, dile a Tan Hao, sabrá qué hacer. Chengxia no respondió. Su nariz hacía pequeños sonidos cuando respiraba tan violentamente. Kyoye finalmente inhaló hondo y murmuró sobre el oído de Chengxia. Me gustas mucho, Tauran. Las cejas de Chengxia temblaron y se estremecieron. Escuchó el nombre, vio sus ojos y pronto estaba aturdido otra vez. Todavía no se acostumbraba al hecho de que usaba el cuerpo de otra persona ahora, de que ese chico que decía quererle era su familia, aunque no compartieran nada más que recuerdos lejanos. Pensar en eso convertía su realidad en una pesadilla. Me voy. Tan Hao, por favor, cuídalo. Claro, también cuídate mucho. Lo peor que puede hacerme sería encerrarme en el calabozo, y creo que no me parece tan mal ahora. Kyoye fingió reírse un rato, y luego se despidió agitando la mano con la cabeza en alto y una expresión muy triste. Tan Hao miró a Kyoye y finalmente arrancó el auto. Nadie se vuelve a encontrar. Capítulo 59. Cuando el automóvil entró en el túnel, Chengxia prendió el celular de Kyoye y comenzó a ajustar rápidamente el brillo hasta dejarlo en el mínimo. El teléfono es de una marca bastante importante, pero ni siquiera tenía una contraseña. A primera vista, piensa que todo el asunto será menos problemático de lo que pensó. ¿Estás bien?
De una manera casual, Chen Xia dijo, «Sí, todo está bien». Tang Hao bajó un poco la ventanilla del lado y Chen Xia susurró, «Oye, le gustas mucho». Chen Xia le miró a los ojos. Se disgustó enormemente de escuchar eso de la boca de otra persona, por lo que no expresó su opinión sobre esta frase. Tang Hao lo miró en secreto desde el espejo retrovisor, solo para ver un cabello oscuro y una figura esbelta. El niño se veía más delgado y más débil, pero de igual manera provocaba que la gente no tuviera ganas de acercarse a él. En el pasado siempre mostraba cierta suavidad y ternura, como si fuera un conejito. Ahora parece mucho más agresivo, agudo. Chen Xia no podía acostumbrarse a las teclas de Kyoye. Sus ojos tardaron mucho en encontrar las letras que necesitaba y los números estaban muy juntos para su gusto. Las puntas de sus dedos cayeron en la pantalla y chocaron entre ellos varias veces. Es obvio que no puede escribir el mensaje de texto tan rápido como antes de morir, y aunque eso no fuera el caso, de igual manera, no sabía qué decir. La pantalla del teléfono móvil se iluminó repentinamente y apareció un número extraño. Puede ser que Kyoye finalmente se haya percatado de que su teléfono móvil se ha ido. Chen Xia solo controló una parte de sus emociones y luego cuelga rápidamente antes de entrar en pánico. Había logrado enviar su posición y el modelo del auto. Estaba demasiado oscuro como para ver la placa, pero imaginó que en esa información debía ser suficiente. Sin embargo, pasaron 20 minutos y Li Sekun no había llamado todavía. El corazón de Chen Xia comenzó a estrujarse. No puede controlar sus peores pensamientos. ¿Li Sekun no vendrá a buscarlo nunca? ¿Por qué no puede al menos mandar un mensaje de texto diciendo OK o algo así? Recuerda de pronto que cuando Chen Xia y Li Sekun estaban juntos, Li Sekun estableció el tono de SMS para que Chen Xia fuera el más especial. El tono de llamada de la persona que llamó ahora seguramente no está predeterminado. Tal vez solo lo ignoró. Chen Xia pensó que Taoran era importante para ese hombre. ¿Se había equivocado? Chen Xia quería continuar enojado y reprenderlo por todo lo que hizo, pero al final él todavía lo amaba, y demasiado. Chen Xia vio a través de la ventana y tuvo una gran diferencia de pensamientos con respecto a hace 4 años. Todo es muy suave ahora, no hay tantos edificios que deban ser demolidos. A las casas se veían remodeladas ya, como el año en que murió. El identificador de llamadas brilló un par de veces más, pero Li Sekun aún no respondía el mensaje de texto. Chen Xia sabe que no puede esperar más. Colocó el teléfono en el espaldar entre el asiento trasero y el cojín de auto. Cierra los ojos y mejor decide que es más razonable que se ponga a dormir. No pasó mucho tiempo para que el teléfono de Tang comenzara a sonar. No es así. Bien, espera. Pronto giró el auto y se estacionó a un lado de la carretera. Se bajó y abrió la puerta de Chen. ¿Tomaste el teléfono móvil de Kyoye? Chen Xia negó con la cabeza. No. Oye, el viento de aquí es un poco frío. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Me duele el cuello. Era muy hábil. Tang Hao de repente se volvió mucho más suave. Dijo que era probable que la tomaras cuando te cargara. De hecho, no creo que sea posible. Tang Hao de todas maneras revisó su abrigo, miró en el desnivel de la puerta y luego volvió a cerrar. Como había demorado unos 15 minutos revisando, Tang Hao optó por llegar de inmediato a la propiedad de Kyoye. Era un lugar en el que podía descansar al menos. Se estacionó en la entrada y después notó que había aplastado una bicicleta. Chen Xia se quedó quieto mientras observaba a Tang Hao patear la bicicleta hasta ponerlo del otro lado. Pensó que esta persona era bastante interesante. En lo superficial se parece un poco a Yang Yanshui, pero es tan tonto como Song Yu. Al subir las escaleras, Chen Xia comenzó a percatarse de que la casa estaba limpia y muy bien ordenada. La decoración era muy antigua y parecía que había estado desocupada durante mucho tiempo. El ventilador no funciona y la luz blanca de los focos era demasiado fuerte mientras se arrojaba hacia abajo. Todo se siente tan frío. ¿Comiste?, preguntó Tang Hao. ¿Quieres que pidamos algo de comer? Es demasiado tarde para comer, pero puedes ordenar comida si quieres.
Hay shampoo y jabón en el baño. Tienes que ver por ti mismo. Chen caminó por la casa y descubrió que el sentido de moda de Kyoye era bastante bueno. Hay algunos conjuntos muy coloridos y una pieza de pijama que seguramente se adaptaría a la perfección de nuevo a él. Chen simplemente se dio una ducha rápida, se lastimó accidentalmente la herida en el cuello y se enojó tanto que solo logró empeorarlo más. Esta casa ha sido adaptada cuidadosamente. No hay teléfono y no hay computadora. Hay una ventana pero no puede llegar a ella. Por lo tanto, Lee Se-kun realmente ignora el mensaje de texto. La mejor opción de Chen Xia era continuar viviendo a las órdenes del tonto de Kyoye. Cuando Chen Xia salió del baño, Tang Hao se levantó del sofá. Entonces me voy primero. Vendré mañana temprano para desayunar. Chen Xia asintió y lo vio salir, y luego escuchó cómo cerraba la puerta con llave. Esta habitación es realmente fresca. Chen Xia encontró un abrigo, lo puso sobre la colcha y se subió a la cama. Cerró los ojos con fuerza durante un rato y luego la cabeza comenzó a punzarle. La herida en sus pies duele también y ahora tiene otra lesión en el cuello. Siente que definitivamente su destino es fatídico. Aunque nació con una enfermedad grave, Lee Se-kun tuvo un buen manejo de él. Nuevamente comenzó a preguntarse si vendría. ¿Qué debería hacer? Ya se ha vuelto incompatible con el mundo desde el momento en que despertó, le teme a todo y tiene miedo de dejar ir la mano de Lee Se-kun porque es lo único que conoce. No puede vivir sin su amor. Lee Se-kun y él son un consuelo mutuo, el abrazo que necesita para mantener su temperatura. Después de todo, ya probó lo solitario que la vida puede ser. Nadie se vuelve a encontrar. Capítulo 60. Después del otoño, la noche se estaba volviendo más y más frío. Chen Xia le tenía miedo a esas temperaturas, así que utilizó una chaqueta y se envolvió en una colcha para sentirse mejor. Pensar en el frío, en el invierno que se aproxima, vuelve toda esta experiencia algo todavía mucho peor. Chen Xia ha sufrido mucho. Cuando era niño, antes de que su madre conociera a su padre, sus condiciones de vida eran muy malas. El trabajo de ella no era bueno, apenas les alcanzaba para comer. En el invierno, Chen Xia dormía bajo los lavaderos públicos. Su debilidad comenzó allí. Hay muchos recuerdos como en los últimos, cuando nadie lo amaba y no encontraba consuelo. Todavía podía morderse los labios. Ahora una parte de su sistema le dice que simplemente tiene que esperar. Lee Se-kun tal vez no ame a Taoran, pero no puede evitar amarlo a él. Nunca ha podido dormir en un lugar extraño, pero su cuerpo ya está muy cansado. Las personas que están demasiado preocupadas son las que tienen más probabilidad de desfallecer. Parpadeó a cada hora. El reloj a la distancia sonaría incansablemente, pero cuando el último tic-tac llegó a sus oídos, todo se desvaneció a su alrededor. Como era de esperar, Lee Se-kun no contestó durante toda la noche. En la mañana, cuando Tang Hao vino a entregarle comida, Chen Xia estaba en el sofá. Las manchas bajo sus ojos se veían casi moradas. Tienes que descansar bien. Tang Hao puso las cosas sobre la mesita del café. Primero come un poco y después ve a la cama otra vez. Los ojos de Chen Xia se posaron en él, agradeciéndole. Tang Hao también se apresuró a servir el jugo de naranja en unos delgados vasos de cristal. Puso el medicamento que necesitaba en la bolsa de plástico grande y la colocó también sobre la mesa. Este es el medicamento que te administraban en el hospital. Todavía debes beberlo durante unos días. Tienes que hervir agua antes. Ven, te haré un poco de pasta. No tienes por qué molestarte. Puedes guardar la comida en el refrigerador. Yo me prepararé algo después. Tang Hao le dirigió a Chen Xia una larga mirada, pero después sonrió. Hay muy pocos niños que están dispuestos a cocinar para ellos mismos. Míralo ahora. Estaba un poco apurado, así que dijo: entonces me iré. Nos veremos después. Chen Xia ignoró el vaso de agua de naranja y en su lugar se bebió media taza de leche de soya caliente. Su estómago se sentía muy incómodo. Ignoró los medicamentos y después se puso en
cuclillas en la verja de la ventana del balcón. Los ancianos jubilados de la comunidad paseaban a sus perros pequeños mientras caminaban tranquilamente. También había estudiantes y trabajadores que corrían para alcanzar el metro. Sus vidas son reales, ya sean dolorosas o felices, son claras y cambiantes, crecen, se adaptan. Solo él no se siente así. Al mediodía, Tan Hao llegó de nuevo para ofrecerle 2 bolsas gigantes de frutas y verduras. Chen Xia se apoyó contra el marco de la puerta y observó a Tan Hao poner las cosas en el refrigerador una por una. ¿Voy a tener que quedarme aquí durante mucho tiempo? Tan Hao se quedó en silencio por un momento. Puede que tengas que esperar un poco. Dios, Kyomin lo golpeó por ti. Puedo jurar que todavía lo tienen de rodilla. Chen Xia parpadeó. ¿Por mí? Fue él quien te obligó a que me llevaras aquí. Fue él quien siempre me puso en peligro. Si ahora está pagando por ello, honestamente, me alegro mucho. Las acciones de Tan Hao se detuvieron y entonces miró a Tao Ran por un largo tiempo. Tienes razón, aunque es un poco cruel decirlo así. Tan Hao no regresó esa noche. Chen Xia aprovechó esos momentos para limpiar una olla vieja. Quería hacer algunas comidas interesantes, pero al final terminó haciendo la misma que ella conocía desde antes, excepto por Li Sekun. No conocía a nadie que probaría gustosamente las cosas que preparaba. Chen Xia se sirvió un tazón y luego tragó poco a poco. El sabor de la pimienta era muy fuerte y la garganta pronto se le amargó. Chen Xia bebió media olla de sopa y luego sin querer fue a vomitar en el baño. Sostuvo el lavado durante mucho tiempo y no podía soportar el dolor que le recorría desde la cintura. Su cara se puso absolutamente blanca. En ese momento pensó que había tenido una especie de alucinación auditiva cuando escuchó un golpe en la puerta. Cuando se asomó, vio a unos policías vistiendo uniformes azules característicos de la provincia. Ellos forzaron la chapa y al final terminaron por ingresar. Chen Xia no estaba asombrado por esto, pero aparentemente ellos sí. ¿Es una inspección de rutina? ¿Tiene una orden? El oficial que estaba afuera de la puerta exhibió los documentos y dijo: Recibimos un informe sobre actividad sospechosa. Dijeron que había visto a un hombre extraño subir aquí recientemente. Chen Xia dudó por un momento, pero finalmente se decidió a decir: Yo soy la víctima. Me encerraron aquí desde hace unos días. Cuando Chen Xia estaba sentado en la sala de interrogatorio de la policía, se dedicó completamente a indagar en los pensamientos que tenían más enterrados. Algunos policías vertieron agua caliente en el vaso desechable que tenía delante. Después de algunas preguntas que no llevaban a ningún lugar en concreto, Chen Xia sostuvo la taza de agua caliente en sus manos. Supuso que Li Sekun podía tener algo que ver, pero el hombre no ha aparecido. ¿Qué significa entonces? Estaba un poco asustado, con la cabeza baja y un pequeño estremecimiento que crecía desde las plantas de sus pies. Los labios que no deja de morder cambió de blanco y rojo. Finalmente se vuelve pálidos otra vez. Chen Xia levantó la cabeza y pronto el sonido de su corazón pasó a ser más rápido y pesado. ¿Qué pasa con ese sonido? La resonancia es tan fuerte que no puede escuchar nada afuera. Su cerebro parece a punto de colapsar y cuando eleva la vista y mantiene los ojos en la puerta, un cuchillo afilado se le entierra en el corazón. No lo había visto durante 4 años, pero se miraron a los ojos de nuevo. El barro que estaba cubierto completamente su cuerpo se había esfumado por el agua que significaba su presencia, pero él no estaba ni enterado. Li Sekun caminó lentamente hacia su cuerpo, el cuerpo más delgado que antes, el rostro sereno, su voz sombría y lenta. Vamos. Chen Xia tardó en reaccionar. Se levantó y dejó que su cuerpo experimentara un momento de pánico. Chen Xia quiere correr para darle la mano, quiere sostenerlo, abrazarlo y decirle: Aquí estoy, mi amor, soy yo. Sin embargo, antes de darse cuenta, es arrastrado dentro de un coche. Y allí fue cuando Li Sekun finalmente habló. ¿Estás bien? Me lastimaron. Ahora me duele el cuello. Chen Xia golpeó suavemente la gasa blanca en su cuello con las yemas de los dedos. Tenía los ojos húmedos. Tus métodos para conseguir lástima están mejorando. Si quieres ir a la escuela, puedo transferirte a otra. El médico dijo que no podía esforzarme tanto.
El indiferente semblante de Licecún se borró, y el dolor en la oscuridad de sus pupilas no se pudo ocultar. Las pestañas de Chen Xia temblaron, débiles e inocentes. No te mentí, mira. Extendió la mano para rasgar el vendaje. La fuerza de sus dedos fue demasiado exagerado, pero su rostro no mostraba demasiado dolor. La gasa blanca se despegó para mostrar el color rojo de su sangre, y Chen Xia resopló ante el horrible ardor que eso le generó. Lise contempló y se aventuró a tocar el cuello de Chen Xia. Luego se atrevió a mirar a los ojos. ¿Qué te hizo? Chen Xia se lanzó a los brazos de Lise Kun. El cuerpo del hombre se tensó, pero no se atrevió a empujarlo. ¿Duele? Lise Kun recuerda que este pequeño niño es completamente delicado ante cualquier cosa que genera el dolor. Tao Ran siempre lloraba y se tensaba. ¿Estás seguro de que le fue difícil soportar una lesión tan larga? No me duele. Chen Xia miró nuevamente a los ojos de Lise Kun y con gentileza dijo: No me dolerá más si me sostienes otra vez. Lise Kun susurró por un largo tiempo. Su voz era leve y también se escuchaba atormentada. ¿Qué estás diciendo? No te elegí. No te elegí en ese almacén. ¿No me vas a odiar? ¿No es eso lo más prudente? Chen Xia negó con la cabeza. La verdad es que originalmente quería hacerlo. Si todavía hubiera un poco de Tao Ran con él, tal vez la culparía, pero no puede pensar en eso ahora. No puede porque lo recuerda y entiende lo que dijo esa vez. En el corazón de Lise Kun todavía era el primero. No Tao Ran. Chen Xia era su todo. Con tal pensamiento, incluso la necesidad de estar celoso desapareció. No me dejes por segunda vez, o yo voy a dejarte en serio. Chen Xia levantó la vista y besó la mandíbula de Lise Kun. Y para ese entonces haré que te guste lo suficiente como para que te duela en serio.